Artículo de estudio número 51. Lleva como tema, cómo sentir paz en momentos de crisis. Se basa en Juan capítulo 14, versículo 27 que dice, que no se les angustie ni acobarde el corazón. El avance nos dice, Jehová promete que les dará paz a quienes lo aman. ¿Qué es esa paz, y qué podemos hacer para sentirla? ¿Cómo nos puede ayudar la paz de Dios cuando surgen brotes epidémicos, enfrentamos situaciones de emergencia o se nos persigue? Este artículo contiene la respuesta a estas preguntas. Párrafo 1. Leamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: No se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Pregunta: ¿qué es la paz de Dios, y cómo nos beneficia? Respuesta: es la calma que siente la persona que tiene una estrecha relación con su Padre Celestial. Cuando tenemos la paz de Dios, nos sentimos seguros. Disfrutamos de la amistad de quienes aman a Jehová y de una amistad fuerte con el Dios de la paz. Tenemos la paz de Dios cuando conocemos a nuestro Padre, confiamos en Él, y lo obedecemos. Esa paz tranquiliza nuestro corazón cuando enfrentamos situaciones angustiosas. Párrafo 2. Pregunta: ¿por qué sabemos que sí es posible tener la paz de Dios? Respuesta: las dificultades pueden asustar a cualquiera. Pero Jesús les dio este consejo a sus discípulos, que no se les angustie ni acobarde el corazón. Muchos hermanos y hermanas han hecho lo que dijo Jesús. Con la ayuda de Jehová, han sentido paz al afrontar pruebas muy difíciles. Párrafo 3. Pregunta: ¿cómo pudiera quitarnos la paz una epidemia o una pandemia? Respuesta: una epidemia o una pandemia puede darle un vuelco casi completo a nuestra vida. Pensemos en el efecto que la pandemia del COVID-19 tuvo en muchas personas. En cierto estudio, más de la mitad de los encuestados dijeron que durante esta pandemia habían tenido problemas de sueño. También se produjo un aumento considerable de los casos de ansiedad y depresión, del consumo de alcohol y drogas, de la violencia doméstica y de los intentos de suicidio. Párrafo 4. Pregunta: ¿por qué nos da paz conocer la profecía de Jesús sobre los últimos días? Respuesta: como testigos de Jehová, ya sabíamos que iba a ocurrir esta clase de situaciones, no nos toma por sorpresa. Vemos que los acontecimientos se están desarrollando tal como Jesús dijo. Por eso seguimos el consejo que dejó para los que vivieran en el tiempo del fin. Dijo: cuidado, no se alarmen. Párrafo 5. Leamos Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: finalmente, hermanos,
Piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Hagan las cosas que aprendieron y recibieron de mí, así como las que me oyeron decir y me vieron hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Pregunta. Parte A. Según Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, ¿qué debemos pedirle a Jehová cuando surge un brote epidémico? Respuesta. Pedirle paz a Jehová, para no perder el equilibrio ni el control de la situación. Pregunta. Parte B. ¿Cómo nos ayuda a escuchar las grabaciones de audio de la Biblia? Respuesta. A la hermana Desi le producía paz y tranquilidad escuchar las grabaciones de audio de la Biblia. Nosotros también podemos hacer lo mismo y experimentar esa paz y tranquilidad, recordando que Jehová se preocupa y se interesa por nosotros. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo pueden ayudarnos el estudio personal y la asistencia a las reuniones? Respuesta. Sin duda, un brote epidémico causa muchos trastornos en nuestra rutina. Pero no dejemos que afecte nuestro estudio personal o la asistencia a las reuniones. En nuestras publicaciones y vídeos encontramos experiencias que nos recuerdan que nuestros hermanos están pasando por problemas parecidos y se mantienen leales a Jehová. Las reuniones nos ayudan a llenar la mente de ideas bíblicas positivas y nos dan la oportunidad de animar a otros y de recibir ánimo. Si pensamos en cómo Jehová ha apoyado a sus siervos cuando estaban enfermos, tenían miedo, o se sentían solos, nuestra fe se fortalecerá y no tendremos ninguna duda de que Él también nos apoyará. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Juan? Respuesta. Si no pudiéramos vernos en persona con nuestros hermanos, una buena idea sería hacerles una llamada o una videollamada, o enviarles algún mensaje de texto. Al mantenernos en contacto con nuestros hermanos, luchamos contra la soledad y nos sentimos más tranquilos. ¿Y si vemos que estamos muy angustiados? Hablemos con los ancianos y aceptemos el ánimo que con tanto cariño nos dan. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo puede robarle la paz una situación de emergencia? Respuesta. Si usted ha sido víctima de una inundación, un terremoto o un incendio, quizás lleve mucho tiempo con ansiedad. Y, si ha perdido a un ser querido o sus cosas materiales, tal vez tenga sentimientos de dolor, tristeza o hasta ira. Por supuesto, esto no quiere decir que usted ame las cosas materiales o que le falte fe. Usted pasó por una situación muy complicada, y puede que a algunos no les extrañe que usted reaccione de forma negativa. Pero, sin importar lo difícil que sea nuestra situación, podemos sentir paz. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a estar preparados para cualquier situación de emergencia?
Respuesta. Jesús les dijo a sus discípulos que antes del fin habría grandes terremotos y otras catástrofes. También profetizó que aumentaría la maldad, y esa maldad la vemos reflejada en la delincuencia, la violencia y los ataques terroristas. Jesús nunca dijo que estas situaciones solo afectarían a quienes están lejos de Jehová. De hecho, muchos siervos fieles de Dios han sufrido por culpa de los desastres. Puede que Jehová no nos proteja milagrosamente de todas las situaciones de emergencia, pero sí nos dará lo necesario para que estemos tranquilos y en paz. Párrafo 10. Leamos Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice: El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Pregunta: ¿por qué decimos que prepararnos para una situación de emergencia demuestra que tenemos fe? Respuesta. Ante una situación de emergencia, nos resultará más fácil mantener la calma si estamos preparados. Pero ¿no indicaría eso que nos falta confianza en Jehová? Al contrario. Si nos preparamos bien para una emergencia, en realidad demostramos que sí, tenemos fe en que Él nos cuidará. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia nos aconseja que tomemos medidas de precaución ante los peligros. Y, mediante artículos de las revistas, reuniones de congregación y anuncios, la Organización de Jehová nos ha estado diciendo con insistencia que nos preparemos para enfrentar cualquier desastre. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué aprendemos del ejemplo de Margaret? Respuesta. Pensemos en lo que le pasó a una hermana llamada Margaret. Las autoridades le pidieron que se fuera de la casa porque había un incendio forestal en la zona. Como muchas personas intentaron huir a la vez, las carreteras se bloquearon y era imposible circular por ellas. Había muchísimo humo, y Margaret tuvo que quedarse dentro de su vehículo. Pero, como estaba bien preparada, logró sobrevivir. En su cartera llevaba un mapa que usó para seguir una ruta alternativa. Ya había recorrido antes esta ruta para escapar por ahí con facilidad en caso de emergencia. Gracias a su buena preparación, se salvó. Párrafo 12. Pregunta: ¿por qué seguimos las instrucciones para los casos de emergencia? Respuesta. Si no obedecemos, podríamos poner en peligro nuestra vida y la de los ancianos, que son hombres fieles que cuidan de nosotros. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué hacen muchos cristianos desplazados para conservar la felicidad y la paz? Respuesta. Ellos hacen todo lo posible por adaptarse a su nueva situación y retomar enseguida las actividades teocráticas. Siguen declarando las buenas noticias de la palabra, tal como hicieron los primeros cristianos cuando fueron esparcidos por causa de la persecución. La predicación los ayuda a pensar en el reino, no en sus problemas. Así conservan la felicidad y la paz. Párrafo 14. Pregunta:
¿Por qué nos puede robar la paz la persecución? Respuesta. La persecución nos puede quitar muchas cosas que normalmente nos ayudan a sentir paz y felicidad, como reunirnos libremente, predicar sin restricciones y realizar las actividades diarias sin temor a que las autoridades nos arresten. Cuando nos arrebatan estas libertades, quizás nos angustiemos pensando en qué va a pasar más adelante. Es normal que nos sintamos así. Pero hay que tener cuidado para que la persecución no nos haga perder la fe, tal como Jesús les advirtió a sus discípulos. Párrafo 15. Leamos Juan, capítulo 15, versículo 20 dice: Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Ahora leamos Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos. Pero, sean valientes, que yo he vencido al mundo. Pregunta: ¿por qué no deberíamos temer la persecución? Respuesta: la palabra de Dios nos dice: todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos. A un hermano llamado Andrei se le hizo cuesta arriba aceptar estas palabras cuando prohibieron nuestra obra en el país donde vive. Él pensaba: aquí hay demasiados testigos, es imposible que nos arresten a todos. Pero esto no lo tranquilizaba. Al contrario, siempre estaba agobiado. En cambio, otros hermanos dejaban el asunto en manos de Jehová y no pensaban que a ellos nunca los arrestarían. Sabían que eso era una posibilidad, y no se sentían tan angustiados como Andrei. Así que él decidió seguir su ejemplo y confiar por completo en Dios. No tardó en sentir paz, y ahora es feliz a pesar de tantos problemas. Nosotros también nos podemos sentir así. Es cierto que Jesús nos dijo que seríamos perseguidos, pero también nos aseguró que podemos ser leales. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué instrucciones debemos obedecer cuando nos persiguen? Respuesta: cuando nuestra obra está prohibida o muy restringida, puede que la sucursal o los ancianos nos den instrucciones para protegernos, para que continuemos recibiendo alimento espiritual y para que sigamos predicando dentro de lo posible. En ese caso, seamos obedientes, incluso si no entendemos por completo por qué nos dan esas instrucciones. Y jamás les demos información sobre nuestros hermanos o las actividades de la congregación a quienes no tienen derecho a saberla. Párrafo 17. Pregunta: igual que los apóstoles, ¿qué estamos decididos a hacer? Respuesta: una de las razones principales por las que Satanás lucha contra el pueblo de Dios es que tenemos la misión de dar testimonio acerca de Jesús. No dejemos que Satanás y su mundo nos asusten. Predicar y enseñar la verdad a pesar de la oposición nos llena de alegría y paz.
En el siglo I, cuando las autoridades judías les ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar, ellos fueron fieles y obedecieron a Dios. Siguieron predicando, y se sintieron felices. Claro, cuando nuestra obra está restringida, debemos predicar con prudencia. Si nos esforzamos al máximo, sentiremos la paz que produce hacer feliz a Jehová y llevarles a otros un mensaje salvavidas. Párrafo 18. Pregunta: ¿de dónde viene la paz que necesitamos? Respuesta: tengamos la seguridad de que hasta en los momentos más difíciles podemos sentir paz. En esos momentos, debemos tener presente que la paz que necesitamos es la de Dios, es decir, la paz que solo Jehová nos puede dar. Confiemos en Él cuando afrontemos brotes epidémicos, situaciones de emergencia o persecución. Aferrémonos a su organización y pensemos en el maravilloso futuro que Él nos promete. Si lo hacemos, el Dios de la paz estará con nosotros. Fin del estudio.